México posee una riqueza biológica y cultural extraordinaria. Esta diversidad tiene un valor adicional que consiste en el manejo y aprovechamiento que las culturas han hecho de estos recursos por miles de años. La interacción y el profundo conocimiento de los recursos naturales desarrollado por las culturas mesoamericanas ha sido notable por el hecho de que no existe a la fecha evidencia de que estas culturas hayan provocado extinciones masivas como ha sucedido con otras culturas en otras partes del mundo. Por el contrario, existe mucha evidencia del manejo de los ecosistemas y de la domesticación de plantas y animales. Por esta razón, México es considerado uno de los 9 centros de domesticación en el planeta. Este profundo conocimiento sobre los recursos naturales ha sido la herencia de las culturas locales y que sobrevive hasta nuestros días. De las aproximadas 30,000 especies de plantas que se conocen en el país, cuando menos 100 especies han sido domesticadas y unas 5,000 son utilizadas por sus propiedades medicinales. La medicina tradicional, es decir, las prácticas médicas utilizadas por las culturas antes de la aplicación de la ciencia moderna, es sin duda uno de los legados más importantes de estas culturas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 80% de la población mundial utiliza la medicina tradicional como fuente principal para el tratamiento de sus enfermedades. De las 5,000 especies de plantas descritas con propiedades medicinales en México, alrededor de 1,000,000 han sido reportadas para Veracruz. No obstante, aún es muy poca la información referente al uso, seguridad y eficacia de estas plantas. Por estas razones, la Universidad Veracruzana propuso un proyecto multidisciplinario para el estudio científico de las plantas medicinales de Veracruz. Esta iniciativa fue acogida e impulsada con entusiasmo por el rector y propuesta al gobierno estatal, que a su vez, a través del gobernador Fidel Herrera Beltrán, decidió brindar todo el apoyo de su gobierno para desarrollar un programa científico en el estudio de la medicina tradicional en el estado de Veracruz. Como una de las primeras actividades, el rector convocó a un grupo de asesores para visitar un proyecto de desarrollo sobre plantas medicinales realizado por el grupo La Paz Pharma en Valle de Bravo, Estado de México. Es un honor dirigir una universidad tan importante como la veracruzana, porque, insisto, es difícil encontrar otra experiencia universitaria en el país que tenga la presencia social de la Universidad Veracruzana. Que al mismo tiempo que estamos preocupados por el fortalecimiento de las pequeñas empresas, por darle capacitación a los municipios, por reestructurar productivamente el agro, por incorporar regiones de pobreza y de marginación en mejores condiciones de vida, en fin. Y la universidad es el espacio ideal como para potenciar un proyecto social de transformación como el que nos reúne. La Paz Pharma está situada en una extensión de 33 hectáreas rodeadas de bosque de pino-encino en el Estado de México. Su director, el doctor Dieter Lenoir, nos cuenta cómo inició este proyecto. Yo estudié medicina, terminé medicina, hice un internado en un hospital muy grande en Querétaro, en el Seguro Social, y me enfrenté desde luego a una medicina enormemente compleja y a una avalancha de enfermos cada vez con enfermedades más crónicas y con remedios cada vez más sofisticados y un sistema de salud verdaderamente en crisis. Estudié un tiempo en Estados Unidos, 2 años, y después en medicina me metí mucho en nutrición, cosa que no habíamos llevado en la escuela de medicina, y me metí desde luego en medicina oriental, medicina tradicional china, en la medicina ayurvédica,
y finalmente me fui a la India, estuve un año en la Universidad de Nara Devi con un gran maestro estudiando un año, y después estuve un tiempo estudiando plantas medicinales hindús en Banares, en la Universidad de Banares, y luego regresé a México y a los 30 años empecé mi consulta privada, que me llevó lentamente otra vez a la medicina europea, y empecé a meterme mucho más a la medicina homeopática, a la medicina de Paracelso, a la medicina antroposófica. Y así ha sido mi formación. Toda esta formación la encaminé desde luego a tratar de mejorar la salud del ser humano. Cuando la propiedad fue adquirida, la tierra estaba totalmente erosionada y dedicada al cultivo de papa. Para contrarrestar la erosión, se construyeron una serie de terrazas y se removió la tierra con yunta en lugar de maquinaria pesada para evitar que el terreno se compactara. Se utilizaron compostas para fertilizar el suelo, incorporando alrededor de 25 toneladas de materia orgánica por hectárea. Se construyó un lombricario en donde se pretenden cosechar unas 28 toneladas de humus al año. Las lombrices son un indicador biológico muy confiable para conocer la fertilidad del suelo. Uno de los propósitos del proyecto consiste en que los productos que se cosechen no requieran de recursos exteriores y se generen productos de alta calidad con fines médicos. Para iniciar el cultivo, se consiguieron semillas que nunca habían sido manipuladas con agroquímicos, las cuales fueron traídas de sitios silvestres de México y Sudamérica. Otro de los factores importantes del proyecto reside en la calidad del agua, ya que La Paz Pharma es uno de los primeros sitios en recibir el agua directamente de las montañas. El agua es almacenada en un lago desde donde se bombea en tiempo de sequía hacia las terrazas. El proyecto inició evaluando alrededor de 100 especies de plantas medicinales para determinar cuáles podían prosperar en la zona. Uno de los antecedentes para elegir las especies consistió en la revisión bibliográfica de la etnobotánica europea, china e hindú. La Paz Pharma se ha concentrado en el cultivo de muchas plantas europeas por el parecido climático que existe entre Valle de Bravo y las zonas en donde prosperan estas plantas naturalmente. Sin embargo, el proyecto pretende realizar algunas réplicas, sobre todo en lugares más cálidos como el estado de Veracruz, a través de un convenio con la Universidad Veracruzana. Entre las plantas que se cultivan en La Paz Pharma, destaca Achillium millefolium, utilizada como tónico hepático para problemas relacionados con la menopausia y detener sangrados. Esta planta ha sido ampliamente estudiada en Europa. El material, después de cosechado, es secado utilizando hornos de leña. En el laboratorio se realizan transformaciones, fermentos, cultivos de hongos y extractos de plantas. Los productos obtenidos son almacenados en bodegas especiales a temperatura controlada. En un almacén se guardan las esencias medicinales, el tesoro de La Paz Pharma. Este esfuerzo ha resultado en una serie de productos herbolarios, los primeros en 10 años, producto de una inversión familiar y que a la fecha puede considerarse un proyecto autosuficiente digno de adoptarse en un contexto universitario. No queremos hacer una industria de esto, simplemente queremos demostrar, y para esto es tan importante nuestro encuentro, sobre todo la parte académica universitaria, que pueda demostrarse a través de métodos científicos la coherencia que hay detrás de esto.
Como resultado de esta reunión de trabajo, el rector de la Universidad Veracruzana, su grupo de asesores y el director del grupo La Paz Pharma elaboraron una serie de reflexiones y propuestas para el desarrollo de la medicina tradicional en Veracruz. Mostrar de manera inmediata cómo este tipo de medicina va a tener efectos inmediatos sobre los niveles de ciertas enfermedades en nuestras comunidades. El dato que tú dabas en la visita pasada, que el 70% de los médicos en Alemania está recetando fitomedicina. Sí. En cambio, en México hay una plena Y también químicos, ¿no? Claro, claro. O sea, no estamos peleados con esa No, parte por tampoco. supuesto, claro Ajá. que sí. Pero 70% están utilizando... ¿Qué significa reeducarse? Que tenemos que incorporar en una reflexión a nuestra clase académica de medicina la necesidad de incorporar un conocimiento que en este momento está delegado como primitivo. se ignora. Para empezar, en todas las carreras de química y farmacéutico del país se eliminó la farmacognosia y la botánica farmacéutica. Está eliminada. Entonces, o sea, el farmacéutico no tiene información sobre las plantas medicinales, a pesar de que ¿qué porcentaje de la población del mundo se cuida con plantas medicinales? 60, 70%. Y el 50-60% de los químicos que tomamos vienen inspirados por, o sea, ese por plantas medicinales. Ese es el gran escándalo. Bueno, para nosotros, ya para bajándolo a lo nuestro, yo pienso que una de nuestras metas, para ponernos una meta, es poder lograr que un buen número de médicos alópatas estén dispuestos a utilizar los medicamentos tradicionales dentro de su propia consulta. La especialización paraliza y la superespecialización mata. Nosotros tenemos que volvernos médicos generalistas otra vez, agrónomos generalistas, biólogos generalistas. Entonces tenemos que desmistificar el uso de plantas medicinales tradicionales como una cosa primitiva, con un grupo de médicos jóvenes que estén interesados en hacer medicamentos serios, porque después vender un bote ahí con unas hojas secas, no, tiene que ser procesado de cierta manera, y los médicos tienen que empezar a ver los resultados de esto. Entonces se cierra el círculo, ¿no? Si no tenemos esa seriedad, rápidamente recae a donde ha caído nuestra medicina herbolaria, claro, en una cosa primitiva que te vas al mercado de Sonora y todavía haces magia negra y queda en la conciencia del médico, y yo lo entiendo como médico alópata que dice esto, ¿no? A través de este proyecto, la Universidad Veracruzana tiene el compromiso social de generar una cultura enfocada a la salud y no solamente que trate de remediar enfermedades. Es nuestro compromiso diseñar un programa académico para que la medicina tradicional tenga un efecto en la salud pública y pueda considerarse un recurso eficaz, seguro y confiable a disposición de la sociedad en general.
shojin moshayaxi, tepeshilon motzonkaxi, xochicambana mocuecuetzi, xiximitote tocomari, rosa shojin moshayaxi, tepeshilon motzonkaxi, xochicambana mocuecuetzi.